El lunes yo lo llamé a primera hora, él me dijo que se le había quitado la fiebre y el dolor de cabeza. Pero igual seguía con la tos bastante, se notaba un poco agitado. Y él me dijo que no lo habían visitado, no había visita médica. Queremos señalar que ante la situación sumergida en la minera Panamá S.A., hemos tenido que asignar al viceministro de Salud Luis Francisco Sucre y a la directora general de Salud, Naya Porcel, que se han desplazado conjuntamente con directivos del Ministerio de Trabajo y también no solamente del Ministerio de Trabajo, sino de Comercio, con los directores regionales de la Junta Técnica para buscar un mecanismo de poder ajustar todo el protocolo que hemos indicado para esta área. Voces sindicales y del movimiento social fueron críticas ante este hecho. Cuando se anunció el cierre de las actividades mineras, la empresa no cumplió en primera instancia. En segunda instancia ha mantenido a los trabajadores prácticamente secuestrados en ese proyecto y no les ha permitido salir porque se anunció una cuarentena por parte de las autoridades de salud y al dictar esa cuarentena cerraron las puertas y eso provocó que trabajadores salieran por otras vías. Y obviamente el Ministerio de Salud no ha estado atendiendo eso ni con rigurosidad ni con seriedad. Cuando se da la declaratoria de pandemia por la OMS a partir del 11 de marzo y en el caso de Panamá a través de el día 13 de marzo cuando fue decretado esta situación de vulnerabilidad de los trabajadores se acentúa. Cuando se decreta por primera vez el cierre de actividades a través del decreto 490 y se excluye a la minera Panamá, era de preocupación, porque incluso ya los trabajadores estaban denunciando y se habían tomado por su propia voluntad salir de la minera. Los familiares han sufrido mucho más, ha sido muy dolorosa, más dolorosa la muerte, porque no pudieron despedirse ni estar al lado de sus familiares y además todo el sentimiento que ya señalamos de abandono y negligencia que pudieron vivir sus familiares. Revisamos el protocolo de atención de la minera Panamá para el COVID-19. Se pudo verificar quién debió hacer la vigilancia y por qué. El Ministerio de Salud reaccionó en público señalando que tenían un acuerdo de atención sanitaria con la minera. Ese no es el acuerdo al que nosotros llegamos. En los hoteles, como el de Playa Blanca o alguno otro que ellos hayan utilizado, ahí están los compañeros de la minera que estaban completamente asintomáticos y que no eran contactos de estos casos. Esas personas, la minera quedó en la responsabilidad de no solamente pagar el hotel y la logística, sino también de pagarle a los médicos. Nos enteramos de las noticias de los trabajadores que comienzan a fallecer. 2 trabajadores fallecen en los hoteles. El STM se pronuncia ante esta situación y seguimos denunciando de la falta de atención médica y de la falta de medidas preventivas y que la responsable de esto era por la demora en sacar a los trabajadores del proyecto. Cuando eso pasa, a todos nos impactan las declaraciones de la directora Naya Porcel, cuando ella indica que el acuerdo entre Minera Panamá y el Ministerio de Salud era que Minera Panamá era responsable del hospedaje, la salud y principalmente la atención de los trabajadores. El Ministerio de Salud, por su parte, hizo el anuncio en rueda de prensa que habría contratado 6 médicos para dichos hoteles y hospitales, después de 2 fallecimientos y más de 150 contagios, mientras la minera argumentó que seguía trabajando con el MINSA. El protocolo público de la minera Panamá al que tuvimos acceso, denominado Guía de Limpieza y Desinfección de Superficies en Instalaciones Sanitarias, determina la realización de pruebas. Establece que al mostrar signos de COVID-19 y de ser positivos, se tendría que notificar a epidemiología o a un cuarto de urgencias.
La realidad de los hoteles de playa era otra. La atención médica no era la adecuada y era poca, porque solamente existían enfermeros que le tomaban la temperatura diariamente a los trabajadores. Aparte de eso, le plantean los protocolos a los trabajadores como si fuera el mismo protocolo que estableces en tu casa. Si tú tienes que llamar al 169 si presenta síntomas. Ahora te pregunto algo, Carlos. Estamos hablando que a estas personas, a ninguno de los que llevaron a los hoteles de playa en Río Hato, les hicieron el test, o sea, no les hicieron la prueba. Exactamente. Por eso que nosotros denunciamos que los protocolos nunca funcionaron o nunca se respetaron. Porque, por decirlo así, entre comillas, ellos habían salido de los campamentos sin presentar síntomas y supuestamente no eran personas que eran sospechosas del contacto. Fue el primer error y nosotros denunciamos eso porque ya tú no podías depender si presentaba o no presentaba síntomas. El epidemiólogo y especialista en salud pública Claudio Betts se refirió a la aplicación de los protocolos en lugares con alta densidad laboral y en las áreas de aislamiento. Y ese aislamiento debe contar con un personal que está allí con una doble función. La función número uno, que se mueve él para allí, obviamente es para sacarlo de un lugar donde él puede contagiar a muchas personas, pero también está allí para vigilar que apenas aparecen los signos, las evidencias de una complicación, de un caso que va a ser complicado, un caso grave, evidentemente que de allí se tiene que mover y está allí justamente porque es mucho más fácil, estando allí, identificarlo y llevarlo a un centro hospitalario donde puede recibir entonces sí las medidas más especializadas que requiere una persona con un caso complicado. Algunos mineros, al conversar vía telefónica para esta investigación, decidieron exponer lo vivido en medio de la cuarentena y la atención diaria. Solicitaron proteger su identidad. La atención ha sido horrible. A ellos solo les interesa su producción. No les importa el personal. Las personas que murieron pudieron ser bien atendidos. Al principio temíamos porque no sabíamos si alguien estaba contagiado, pero ya después que pasaron 14 días, estamos mejor, pero igual, no salimos de la habitación. Los entrevistados se encontraban en distantes grupos en cuarentena, sin evitar sentir la misma preocupación y el estrés por distanciamiento social. El aislamiento social prolongado puede tener efectos de suma importancia en la salud mental de las personas. De allí que surge la necesidad de darle un seguimiento a sus emociones y proporcionarle ayuda profesional en casos de notar signos de alarma. ¿Cómo es posible que se aplicaron unos protocolos de cerco sanitario y tenemos esta cantidad de trabajadores que se contagiaron dentro de las minas? ¿Cómo es posible que se establecieron unos protocolos de cuarentena para salir, sacar a los trabajadores y establecer en cuarentena y están falleciendo trabajadores que no tenían el virus hasta que fallecieron? El 27 de abril, el epidemiólogo Rodrigo de Antonio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS en Panamá, hizo el anuncio que los contagios continuaban en aumento en la minera. En el caso de Colón, el reporte que se hace es directamente de algunos de los casos de la minera, donde se ha tenido un conglomerado o clúster donde reportan casos continuamente, y quiere decir que es uno de los puntos claves para el seguimiento en las siguientes semanas para interrumpir como esa cadena de contagio. Es un tema que se le está dando seguimiento, ya en esto está el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Trabajo, está Comercio e Industria, donde se está haciendo un trabajo de seguimiento, ¿no? Sí hay todavía, lógicamente, personas o trabajadores de la mina, porque esto ha sido una evacuación gradual, que fue lo que se les pidió a ellos. Ahí se inició con 7.000 personas. Para el día de ayer creo que todavía habían aproximadamente 1.000. Las consecuencias de la implementación rigurosa de una posible desatención médica y no aplicación de los protocolos sanitarios podría traer acciones legales. Hay una responsabilidad de carácter, a mi juicio, penal de la empresa que ha insistido en mantener el funcionamiento de las actividades de la mina, a pesar de que eso expone a los trabajadores a ser infectados y por la letalidad o la falta de atención oportuna terminan falleciendo.
Otros 2 mineros perdieron la vida en el transcurso de esta investigación por COVID-19. Eustacio Góndola de Colón falleció en un hotel de la ciudad de Panamá el 24 de abril, mientras que la cuarta víctima, Marcos Molina, falleció el 5 de mayo en un centro hospitalario de la provincia de Coclé. Las personas que han muerto pidiendo auxilio y no han sido atendidos. No cabe duda que aquí hay responsabilidades penales y civiles contra Minera Panamá y por negligencia contra autoridades que no han sido rigurosos y firmes contra esta empresa. Este medio envió a la Minera Panamá un cuestionario de 15 preguntas vía correo electrónico con un reitero, pero hasta la emisión de esta investigación no hubo comentarios. Tampoco se recibió respuesta del Ministerio de Salud. El Ministerio de Comercio e Industrias no respondió a la solicitud de este medio para solventar las interrogantes. Los 3 entes son miembros del Comité de Salud e Higiene que debían aplicar los protocolos y dar cumplimiento a lo establecido en la mina. Hay indicios o hay puntos en los cuales todo puede cambiar. Y te voy a dar un ejemplo claro. Los trabajadores viven en una habitación de 4 personas. Si continúan con eso, los trabajadores se van a seguir contagiando. Pero si la propuesta que nosotros planteamos es que los trabajadores solamente máximo 2 trabajadores por cuarto, es lo mejor que se puede hacer. Ya nosotros estamos previniendo que el virus se contagie en el área de trabajo. Un momento difícil. Y yo lo que quiero es que se haga justicia, pues, más que todo. ¿De qué forma justicia? Mire, primero que todo ahí entiendo yo que en la mina no debería haber estado trabajando, pero como usted sabe, supuestamente dicen que el gobierno le hizo un decreto a ella, a la mina. Siento yo como la mina, como el gobierno son culpables. La empresa mantiene un registro de 197 mineros con COVID-19 y no evidencia en su portal web la muerte de los 4 mineros. Ha aplicado 2.906 tests a la fecha. La minera no cerró sus puertas y hay más de 800 trabajadores dentro de ella.